Sí, ¿escuchan? No sé de quién sea esta Biblia, pero si es la ungida, aquí se las paso. Yo traigo una más. Esta hace caer fuego del cielo. Bueno, acompáñenme, hermanos, a Hechos, capítulo 17. Sé que han estado predicando Hechos. Me voy a adelantar unos capítulos más adelante. También en nuestra iglesia hemos estado viendo Hechos durante un año, quizás. Así que vamos a predicar Hechos. Para mí es un privilegio estar aquí nuevamente con ustedes, aunque sé que muchos me conocen. No está de más para aquellos que no me conocen presentarme. Mi nombre es Luis Mario Gudiño. Soy uno de los pastores de Familia de Fe Monterrey. Estamos ubicados ahí a 2 cuadras del TEC de Monterrey, ahí en el sur de Monterrey. Estoy felizmente casado. Mi esposa se llama Lisette Ortiz. Tenemos 2 hijas, una de 5 años, que se llama Natalia, y la otra que va a cumplir 7 años el 20 de septiembre. Y el 28 de septiembre cumplimos felizmente 9 años de casados con mi esposa. Así que vamos avanzando en la batalla, así que échenme porras, que muchos años más dure nuestro matrimonio para la gloria de Dios. Bueno, vamos a dar lectura al pasaje. Sin antes, permítanme ponerme en contexto de lo que vamos a predicar. El libro de Hechos fue escrito por un hombre llamado Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y lo escribió para un hombre llamado Teófilo, que ustedes lo deben de saber. El propósito por el cual Lucas escribe Teófilo, después de haber narrado a Teófilo los hechos de Cristo en el Evangelio de Lucas, para que conociera lo que hizo Cristo, quién es Cristo, y todo lo que tendría que ver con la vida, con la muerte y con la resurrección de Cristo, ahora Lucas le escribe a Teófilo el famosísimo libro de Hechos, con el propósito de que él pueda entender cómo el Evangelio se iba a expandir por Samaria, se iba a expandir por Judá y iba a llegar hasta los confines de la tierra a través de hombres llenos del Espíritu Santo que predicarían de una manera fiel, aunque sufrirían en el camino. Ese es el propósito por el cual Lucas escribió a Teófilo. Y al predicar este pasaje podemos ver que versos antes Pablo está predicando en Tesalónica. Y cuando está predicando en Tesalónica, ahí se levantan unos judíos en contra del Evangelio y quieren hacerle daño a Pablo. Probablemente intentaban matarlo, meterlo a la cárcel, pero de seguro lo que sí querían hacer es dañar a Pablo. Unos hermanos se dan cuenta de esto que quieren hacer con Pablo y lo toman y lo mandan fuera de la ciudad, y Pablo llega a Berea. Cuando Pablo está predicando en Berea, lo podemos ver en Hechos capítulo 17, versículos 10 hasta el versículo 15. Pablo está predicando en Berea, están sucediendo muchas cosas, pero cuando se dan cuenta, los judíos de Tesalónica van y se unen a unos judíos de Berea e intentan hacerle daño y lastimar de la misma manera a Pablo. Los hermanos se dan cuenta y hacen lo mismo que en Tesalónica. Sacan por la noche a Pablo y lo mandan fuera de la ciudad en un barco, y Pablo llega a Atenas. Ahora sí, poniéndonos en este contexto, vamos a leer el pasaje y después vamos a empezar su exposición. Ténganme un poco de calma, está largo, pero seguro Dios nos va a hablar. Seguro nos va a confrontar el pasaje. Dice así, versos 16 del capítulo 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También discutían con él algunos filósofos epicureos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, decían otros.
porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Entonces tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que usted proclama? Porque le oímos decir cosas extrañas. Por tanto, queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita ahí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir y oír algo nuevo. Entonces Pablo, poniéndose de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera, palpando, lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban de Él, pero otros dijeron: le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dioniso, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Permítanme orar. Señor, estamos delante de tu bendita palabra. Tu palabra tiene el poder que nunca tendrá el mensajero, Señor. Pero Padre, lleno de debilidad, sabiendo lo que hay en mi corazón, entendiendo mi sabiduría y mi inteligencia humana, yo te pido, Espíritu Santo, que me ayudes. Que me ayudes para exponer tu palabra de una manera fiel y que libres a mis hermanos de cualquier error que yo pueda cometer. Espíritu Santo, ayúdame a predicar a Cristo y este crucificado. Y que al final del día podamos salir de aquí como aquellos hombres cuando fueron a ver a tu fiel servidor Charles Spurgeon, salieron diciendo de ese lugar: aquí estuvo Cristo. Señor, que de aquí salgamos diciendo lo mismo. Por favor te pido, usa mi vida para tu gloria. En Cristo Jesús, amén. Si me pueden dar poquita agua, se los agradecería. Discúlpenme. Yo titulé este mensaje: Cristo, Creador y Juez. Cristo, Creador y Juez. Todos los que estamos aquí, hermanos, todos, absolutamente todos tenemos algo en común. Todos hemos edificado en nuestro corazón ídolos a los cuales le rendimos culto. Así que yo quisiera iniciar con una pregunta de reflexión. ¿Cuál es tu ídolo al que normalmente te refugias? ¿Cuál es tu ídolo? Y quizás algunos de los que están aquí, cuando les hablamos de un ídolo, rápidamente lo refieren a una imagen. Sí, pero no necesariamente eso.
Por eso, para aquellos que no entienden qué es un ídolo en el corazón, quisiera darles un significado de lo que es un ídolo en el corazón. Un ídolo son todas aquellas cosas o personas que le damos más importancia a nuestro corazón por encima de Dios. Normalmente levantamos y adoramos a estos ídolos en nuestro corazón con la intención de encontrar seguridad, identidad, provisión y descanso. En otras palabras, un ídolo son todas aquellas cosas que ocupan el primer lugar en tu corazón por encima de Dios. Eso es un ídolo. Un ídolo también puede ser una imagen, y lo vemos en nuestro país, ¿verdad? Pero normalmente los ídolos no son cosas malas en sí mismos. Sin embargo, a estos ídolos le damos más importancia que a Dios. Y estos pueden ser tu trabajo, tu ahorro, tu dinero, tu éxito, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu novio, el ministerio, la carrera, la aceptación, el respeto, el control, el amor o la fama. ¿Cuál es el tuyo? Hermanos, nuestra adoración a los ídolos no solo es una evidencia que nos hemos olvidado de Dios o que nos estamos olvidando de Dios, sino también es un rechazo al Evangelio de Cristo. ¿Escuchaste? ¿Y sabes por qué digo que es un rechazo al Evangelio de Cristo? Porque buscamos en los ídolos la plenitud que solo Cristo nos puede dar. Buscamos en ellos descanso, seguridad, pero déjame decirte, solo Cristo puede dar eso. No tus ídolos, no mis ídolos. Y por eso me gustaría proponerte algo, para que te lleves en tu corazón cuando los ídolos intenten apoderarse de él. Y esto es lo que yo quisiera que te llevaras a tu casa, que si logro que lo entiendas y que lo practiques, ya la armamos, hermanos. Y es lo siguiente, porque Cristo es el Dios y Creador que juzgará la idolatría, tú debes arrepentirte y poner tu esperanza en Él. Poner tu esperanza en Él, nada más. Y lo que voy a tratar de hacer durante el sermón de hoy son dos cosas. Número uno, que es mi primer punto de mi sermón, es que identifiques tus ídolos. Y número dos, lo que voy a tratar de hacer, que es mi segundo punto de mi sermón, es darte la solución que destruye tus ídolos. Así que vamos a entrar a mi primer punto, que lo titulé: identifica tus ídolos porque estos se oponen al Evangelio. En los versículos 16 y 17, Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo en Atenas, y mientras los esperaba, él dio un paseo por la ciudad. Y cuando pasaba por la ciudad, vio que la ciudad estaba llena de ídolos. Y la Escritura nos dice que la ciudad estaba llena de ídolos, pero otra versión, o el original, lo que quiere decir el autor, que es Lucas, es que la ciudad en su corazón estaba atrapada por los ídolos. Era una ciudad cautivada por los ídolos. Por eso Pablo, viendo toda esta idolatría, le dolió tanto en el corazón que dice el pasaje que empezó a predicar de una manera ferviente. Pablo ve toda esta idolatría y comienza a enseñar de Dios de una manera fiel como comúnmente lo hacía. Así que, como lo viene haciendo a través del libro de Hechos, y ustedes lo van a ir viendo, Pablo entra a una sinagoga, a la sinagoga de la ciudad, y dice el texto que debatía con los judíos y gentiles temerosos de Dios. Sin embargo, Pablo no solo se limitaba a los gentiles que iban a la sinagoga o a los judíos, sino como sabía que Dios lo había llamado a los gentiles, cuando se acababa la reunión en la sinagoga, Pablo se iba a la plaza principal y le predicaba a cuanto estuviera ahí de Cristo y crucificado. De hecho, era tanto la idolatría que existía en esta ciudad que un historiador que investigó
ese tiempo, dice que era más fácil encontrar un Dios en Atenas que un hombre. En otras palabras, era tanta la idolatría que si volviéramos a ese tiempo y fuéramos a Atenas, sería más fácil ver una imagen de un Dios que encontrar un ser humano. Imagínense la idolatría que existía. Por eso en los versículos 18 y 19, de hecho Lucas nos narra que predominaban dos filosofías en esa ciudad, la de los epicureos y la de los estoicos. Y déjenme hablarles lo que dice un comentarista de estas dos filosofías para que entendamos el contexto. Dice lo siguiente: los epicureos eran muy materialistas. Hoy asociamos la palabra epicureo con la búsqueda de placer y el amor de la buena vida, especialmente la buena comida. Pero la filosofía epicurea incluía mucho más que eso. En cierto sentido, su fundador, Epicuro, era existencialista, porque buscaba la verdad mediante la experiencia personal y no por el razonamiento humano. Los epicureos eran materialistas y ateos, y su objetivo en la vida era el placer. Para algunos, placer se refería a lo excesivamente físico, pero para otros significaba una vida refinada de serenidad, libre de dolor y ansiedad. Los verdaderos epicureos evitaban los extremos y procuraban disfrutar de la vida manteniendo las cosas en equilibrio, pero el placer seguía siendo su objetivo número uno. En otras palabras, los epicureos encontraban el sentido de la vida en el Dios materialismo. Si tenían, valía, y si no tenían, no valía. Cuando estaban enfermos, se desbarataban, pero cuando estaban bien físicamente decían, wow, estamos bien. Entonces, esta filosofía encontraba su verdadero Dios en el materialismo. Pero miren lo que se dice de los estoicos. Los estoicos rechazaban la idolatría, la adoración pagana y enseñaban que había un Dios mundo. Eran panteístas. Y en su énfasis recaía en la disciplina personal y en el dominio propio. El placer no era bueno y el dolor no era malo. Lo más importante en la vida era seguir la razón personal y ser autosuficiente, impávido a los sentimientos internos o circunstancias externas. Por supuesto, tal filosofía solo atizaba las llamas del orgullo y les enseñaba a los hombres que no necesitaban la ayuda de Dios. Es interesante saber que los primeros dos líderes de la escuela estoica se suicidaron porque no pudieron mantener su moral. Hermano, ¿y por qué nos habla de esto? ¿Qué nos importa eso a nosotros? No sé si te das cuenta, pero eso no es muy distinto a lo que vivimos hoy en nuestros días. Por un lado, están los materialistas. Y vivimos en una ciudad donde es súper, hiper materialista. Si tienes, vales. Y si no tienes, no vales. Y encuentran su refugio y su Dios en las cosas materiales. Pero por otro lado están los religiosos, los que basan su vida en su sostenimiento moral. Yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no le hago daño a nadie. De hecho, cuando le predicas a alguien, dice, ¿te vas a ir al cielo o al infierno? Al cielo porque yo soy bueno. Yo no soy como los asesinos, como los narcotraficantes. Su Dios es Él mismo, su moral. Esto no es muy distinto a lo que estaban experimentando en Atenas. Por eso, estos hombres, los integrantes de estas sectas, al escuchar que Pablo les predicaba de la resurrección de Cristo, lo que dijeron y lo que traduce la NBI es como, este es un charlatán, cuando dice, ¿y este palabrero qué? En otras palabras, cuando escuchan a Pablo predicarles de Cristo, ellos dicen, tú eres un charlatán. ¿Quién eres tú para venirnos a enseñar lo que estás diciendo?
De hecho, otros decían, bueno, no es un charlatán, quizás viene a enseñarnos de otros dioses que nosotros no conocemos. Es un predicador de otras divinidades. Pero Pablo, entendiendo esto, solo se limitaba a predicarles de Cristo y su resurrección. Esta ciudad, hermanos, estaba totalmente en tinieblas. No sabía que adoraba a dioses falsos y esta idolatría le impedía entender y aceptar el evangelio. Ellos estaban entregados a sus filosofías materialistas y humanistas. No tenían conocimiento de Dios. Y Pablo, entendiendo esto y identificando sus filosofías humanistas y materialistas, se limitó sino a otra cosa: predicarles a Cristo y este crucificado. Pablo entendía que la solución a la idolatría era Cristo. Pero no sé si se dieron cuenta, hermanos. La burla de estas personas a la predicación de Pablo era motivada por el contenido de su enseñanza. ¿Por qué? Los epicureos eran materialistas y no creían que hay vida después de la muerte. Ellos eran ateos. Los estoicos creían en el autocontrol y que el alma después de la muerte se iba a un espíritu más grande donde pertenecían todos los demás espíritus. Mas Pablo les habla que Cristo vivió una vida perfecta y murió para salvar a los pecadores, y esto acaba con los estoicos. ¿Por qué? Porque los estoicos no podían mantener su moral. Y Pablo viene y les habla y les dice, espérenme. Hay un hombre que vivió una vida perfecta, que nunca pecó, que nunca mintió. Él sí pudo sostener su moral. Y no solo eso, sino que entregó su vida para morir por nosotros y resucitó para llevarnos con él. Esto acababa con la filosofía estoica. Pero no solo eso. Pablo también les predicaba que Cristo, siendo Dios, no se aferró a sus derechos y a su propia vida, sino que más bien la entregó y resucitó para salvar a los pecadores idólatras como ellos. Esto acababa con la filosofía epicureana. ¿Por qué? Porque ellos eran materialistas. Y Pablo les decía, mira, hubo un hombre que es Dios, Rey, Señor de todo lo que existe. Y Él se despojó de eso. Y vino y se encarnó. ¿Y saben a qué vino? No a reinar y apoderarse de lo que era suyo, sino a morir en una cruz por nosotros. Se despojó. Y ellos decían, ¿qué? Y no solo eso, sino que resucitó. Eres un charlatán. No creemos en ti. Eres un falso. ¿Por qué? Porque destruía el evangelio, sus filosofías. Hermanos, la idolatría, no sé si se dieron cuenta, pero se opone al evangelio. Y nosotros, al igual que estas personas, tenemos ídolos que nos controlan en el corazón. En nuestro corazón hay ídolos a los cuales le rendimos más adoración que a Dios. Y sabes algo, es muy fácil ver los ídolos de los demás, pero qué difícil es ver los nuestros y aceptar que nos postramos ante ellos. Y hermanos, es precisamente el propósito de los ídolos, cegarnos y hacernos creer que ellos son más necesarios que el mismo Cristo. Y para aquellos que no han identificado sus ídolos, que quizás están ahí sentados y digan, yo estoy bien, soy presbiteriano. Pues déjame decirte que no. De hecho, alguien dijo que por lo menos en el corazón de cada ser humano existen 5 ídolos a los cuales amas con todo tu corazón. Y quisiera hacerte unas preguntas de reflexión para ver si puedes acariciarlo y identificarlo. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué cosa, actividad o persona te evita que busques a Dios? Ese es tu ídolo. ¿Qué es lo que te da más placer por encima de Dios? Ese es tu ídolo. ¿En dónde se van tus recursos? Ese es tu ídolo.
¿Qué es lo que te impide que Dios sea lo más importante en tu corazón? Ese es tu ídolo. ¿Qué te impide que obedezcas a Dios? Ese es tu ídolo. ¿A quién amas más que a Dios? Ese también es tu ídolo. ¿Qué cosa, actividad o persona es de la que obtienes tu identidad? Si tengo esto, ¡wow! Soy todo, pero si no lo tengo, me desbarato. Ese es tu ídolo, hermano. ¿En quién te refugias? Ese es tu ídolo. Y quiero que pongas mucha atención a esto. Los ídolos cautivan el corazón y nublan la razón. No sé si te diste cuenta, pero enfaticé tanto en algo para que identificáramos algo. Estos hombres estaban cautivados por su misma idolatría y su razón estaba totalmente nublada al punto que estaban delante del mensaje que podía salvarlos y llevarlos al reino eterno y lo rechazaban. Su razón estaba nublada por su idolatría. Y esto nos sucede a nosotros, hermanos. A nosotros. Los ídolos nos hacen creer que el evangelio no es suficiente, porque se presentan como los salvadores que necesitamos. Pero los ídolos, hermanos, son pasajeros y son débiles. Son pasajeros y son débiles. Los ídolos nos impiden ver el amor de Cristo, porque nos hacen pensar que es más valioso el amor de un ser humano que el amor que Cristo nos mostró en la cruz. Y hay personas que se sienten bien cuando se sienten amadas. Si me ama fulano, si me quiere mi esposo, si me quiere mi novia. Ay, es que yo estoy triste porque no encuentro a mi amor platónico. Hermanos, y nos olvidamos de aquel que murió en una cruz. Y ahí te está hablando el amor de Él con una corona de espinos, ensangretado, escupido, humillado, clavado, lacerado, humillado, exhibido. Y te está diciendo, mira cuánto te amo. Y cuando nos olvidamos de ese amor y valoramos el amor de alguien más por encima de ese amor, el amor es un ídolo. Y no me malentiendan, debemos amar y es hermoso sentir que alguien nos ama. De hecho, primera de Juan está basado en el que no ama a su prójimo, el amor de Dios no está en él. No me malentiendan, amemos y entreguemos nuestro corazón. Pero lo que estoy diciendo es que el amor o el desamor de alguien más no nos puede desviar del amor verdadero de Cristo nuestro Señor. El desamor de alguien más, hermanos, no te puede llevar al grado que entres en ansiedad y olvides el amor que Cristo te mostró en la cruz. El amor es un ídolo. Es un ídolo. Y esto es lo que causan los ídolos. Nos llevan a pensar que ellos son nuestros salvadores, que ellos son los que necesitamos para que nuestra vida esté bien. Y no es cierto. Solo Cristo es nuestro Salvador. Y quizás alguien pueda decir en este lugar, bueno, es que yo sí amo a mi esposa y amo a mis hijos y estoy dispuesto a entregar hasta mi vida por ellos. Yo también. Pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Te animarías a morir por todos los que estamos aquí? Y estoy seguro que dirías, menos por este hermano. Pero, otra pregunta, ¿te animarías a entregar tu vida por tu esposa, hombre, si te engaña todos los días con hombres diferentes?
Estoy seguro que dirías, no, ni loco. Pero viceversa. Mujer, ¿morirías por tu esposo si todos los días te engañara con una mujer distinta? ¿Verdad que no? ¿Saben algo, hermanos? Todos los días le hacemos esto a Cristo con nuestros ídolos. Todos los días abrazamos y acariciamos a nuestros ídolos en nuestro corazón como si fueran gatos. Y lo engañamos, lo rechazamos. ¿Y sabes algo? Él aún así murió por nosotros sabiendo que lo íbamos a hacer. Sabiendo que íbamos a edificar altares, sabiendo que íbamos a tomar ídolos en nuestro corazón, aún Él así subió a la cruz. Y no solo eso, aún sabiendo que íbamos a amar a nuestros ídolos, Él nos sigue perdonando cuando nos arrepentimos. Hermano, ama más a Cristo y emprenderás a amar a los hombres. Los ídolos son fabricados en nuestro corazón y nuestro corazón los fabrica con la intención de quitarle el gobierno y el control de nuestra vida a Dios. Esto lo hace nuestro corazón porque busca la satisfacción personal, mas no la gloria de Dios al hacer su voluntad. Mira, piensa en ello. ¿Por qué hacemos de nuestros hijos un ídolo? Del orgullo, de la aceptación, del trabajo. No sé cuál sea el tuyo. Yo sé cuáles son los míos. Pero, ¿sabes cuál es el fin por el cual edificamos ídolos en nuestro corazón? Lo hacemos porque nuestro corazón quiere hacer la voluntad, su propia voluntad. En otras palabras, deseamos tener el control y no queremos que Dios lo tenga. Edificamos ídolos porque preferimos seguirlos a ellos para que nosotros tengamos el gobierno de nuestras vidas y no lo tenga Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces su voluntad cuesta, duele. Duele. Y levantamos ídolos, ¿sabes por qué? Porque el gobierno lo quieres tener tú, no se lo quieres dar a Dios. Ay, es mejor amar a mis hijos encuentro mi satisfacción. Yo tengo 2, y ¿saben algo? No me juzgue, ellas son mis ídolos. De hecho, esta semana le encontramos una bolita a Isabel aquí atrás, a la mayor de mis hijas, y me asusté demasiado al punto de llorar. Me di cuenta que ella es mi ídolo. ¿Sabe qué, hermano? Me arrepentí, le dije, Señor, perdóname. Yo también tengo ídolos. ¿Cuál es el tuyo? Muchas veces nuestro corazón se molesta por la idolatría de otros, pero ¿cómo nos cuesta tener esa misma actitud para terminar la idolatría propia? Muchas veces vemos a nuestra esposa, ay, tiene el ídolo del control, ¿y tú? Y nos aventamos diciendo los ídolos de cada uno de nuestros compañeros, hermanos. Ay, es que él tiene el ídolo del trabajo, él tiene el ídolo de esto, del otro, del ahorro, del no sé. Pero tienes esa misma actitud para acabar tu idolatría propia. Renunciar a ella, quebrantarla. Los ídolos escurecen nuestro corazón para que no identifiquemos la luz del Evangelio. Y se muestra en que aunque ya sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, nuestra alma encuentra más descanso en un ídolo que en su propio Salvador. Los ídolos hacen que nuestro corazón no identifique a su Salvador. Hacen que su enseñanza no sea suficiente. La idolatría hace que ignoremos el Evangelio, así como los atenienses ignoraban por completo el mensaje de Pablo. Hermano, ¿ya identificaste cuál es tu ídolo? Y si lo identificaste,
De seguro te estás preguntando, ahora dime cómo lo destruyo. Bueno, mi segundo punto nos va a llevar hacia cómo destruimos nuestros ídolos. Y yo lo titulé, la idolatría es destruida mediante el conocimiento de Dios y su evangelio. Mediante el conocimiento de Dios y su evangelio. Los versículos 19 y 21. En esta ciudad había una explanada llamada Areópago. Esta era como un auditorio al aire libre en la cual se usaba para los debates y también se usaba para las nuevas enseñanzas de los nuevos dioses que iban descubriendo. Así que llevan a Pablo a este lugar, lo toman y llevan a Pablo para que les explique en qué consiste su enseñanza. De hecho, ellos le dicen lo siguiente, porque le oímos decir cosas extrañas que queremos saber qué significan. Hasta este momento, nadie en Atenas entendía quién era Cristo. Así que Pablo, en los versículos 22 y 23, tomando la palabra, comienza respetuosamente a decirles que nota que son muy religiosos por todos los templos y dioses que tienen. De hecho, Pablo dice lo siguiente, hasta veo que tienen un altar con una inscripción al Dios desconocido. Pero Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo un testigo fiel del Evangelio, lleno de sabiduría, les dice, bueno, pues ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que les vengo a predicar, a enseñar. Y en los versículos 24 y 25, lo que hace Pablo es dar una exposición magistral de los atributos y la revelación de Dios, al enseñarles el verdadero Dios. Y comienza diciéndoles que Dios es un Dios creador. ¿Por qué? Porque les dice que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Pero Pablo también les enseña que este Dios es el Señor, el Kyrios, el que tiene el control sobre el cielo y la tierra. También les dice que este Dios es omnipresente y también es independiente. ¿Por qué? Porque les dice, no mora en templos ni es servido por manos humanas. Pero también les dice que este Dios es pleno. ¿Por qué? Como si necesitara de algo. No necesita de nada. Él está completo. Él está pleno. Pero también les dice que este Dios es el dador de la vida y es el sustentador. ¿Por qué? Porque dice, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo les está dando un perfil del Dios verdadero. Miren, este es el Dios verdadero. Pero en los versículos 26 y 29, Pablo ahora va a destruir la idolatría que ellos tenían por su propia tierra. Cuando les dice, Dios hizo al hombre y creó la tierra y puso al hombre en la tierra para que la habitara. De hecho, hizo las naciones y les puso límites para que el hombre se esparciera por toda ella. Esto Pablo lo dice porque los atenienses pensaban que su tierra era la más importante sobre la humanidad. ¿Por qué? Porque era donde los dioses habían decidido estar. O sea, ellos se creían como tipo sangre azul. Nosotros sí somos los más importantes. Entonces ellos tenían este ídolo y Pablo les dice, no, ustedes no son de sangre azul. Porque Dios hizo todas las cosas, esparció a todos los hombres para que habitaran, y su tierra fue habitada y fue esparcida y fueron creados por este Dios. Así que ustedes no son de sangre azul. De hecho, los atenienses, a las demás países o las demás naciones les decían bárbaros, como una manera despectiva hacia las naciones. Por eso Pablo sigue diciendo, miren, y Dios hizo todas estas cosas con el propósito de que el hombre lo busque. Y aunque sea a tientas lo encuentre, porque Dios no está lejos de nosotros. De hecho, como alguno de ustedes dijo, nosotros somos hechura suya.
¿Por qué? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. No tiene ningún sentido pensar que la naturaleza divina de Dios sea semejante a los ídolos de oro, plata, piedra, que los esculpen ustedes con sus propias manos. Este Dios es un Dios inmenso y grande, es un Dios espíritu y todopoderoso. Y de ninguna forma un ídolo puede presentarlo de una manera magistral. ¿Por qué? Porque los ídolos son semejantes a nosotros. Y si nosotros no somos Dios, entonces quiere decir que sus dioses son falsos. ¡Pum! Y acaba con la idolatría. Pero la conclusión de Pablo, hermanos, es fuerte. Verso 30 y 31 dice: Dios juzgará mediante Jesucristo la idolatría de los hombres. Dios en otro tiempo pasó por alto la ignorancia. Por eso ahora les declara a todos los hombres de todas las naciones que se arrepientan de su idolatría, ya que ha designado un día para llevar a cabo este juicio. Y la prueba de que Dios juzgará a los idólatras es la resurrección de su Hijo Jesucristo. De hecho, miren lo que dice el pasaje, vayamos ahí para que digan, este hermano se lo está sacando de la manga. Dice verso 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, y la H del hombre es mayúscula, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas de todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. En otras palabras, si no se arrepienten de su idolatría, este Hijo de Dios que resucitó los va a juzgar un día. Crean en Él. Hermanos, este pasaje nos enseña que el Dios que tenemos es un Dios que hizo el mundo y todo lo que existe. Y si Él hizo todo, entonces también quiere decir que Él es el dueño de todo. En otras palabras, nuestros ídolos no son más que criaturas que nosotros mismos creamos. Ellos no son dueños de nada, no dan nada, porque nada son. Nuestro Dios reina sobre todo porque Él es el dueño de todo. Esto habla de la diferencia de poder y soberanía que hay en nuestros ídolos y en el Dios todopoderoso que tenemos. Hermanos, es imposible que un ídolo pueda darnos seguridad permanente por el simple hecho de que es algo creado. Solo Dios es creador y gobernante. Si queremos dejar de ir en pos de nuestros ídolos, tenemos que dejar de servirlos. Y la forma de hacerlo es volver nuestra adoración al Dios verdadero. Y cuando hablo de adoración me refiero a que todo lo que hagas trates de hacerlo para la gloria de Dios. Lo lamentable es que en vez de adorar a Dios, adoramos a nuestros ídolos y les servimos. Los servimos cuando buscamos nuestra plenitud en las personas o cosas y nos olvidamos de Dios. Debemos recordar que nuestros ídolos no son omnipotentes. A los ídolos se les fabrican templos y les sirven manos humanas. Con el Dios verdadero, hermano, no es así. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios es omnipotente y es trascendente. Este Dios no hay templos que lo puedan detener y puedan detener su gloria en este templo y digan, bueno, Él posa sobre él. No, nuestro Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente, es trascendente. Y tampoco existe la capacidad de todas las manos humanas que hay sobre la faz de la tierra para servir a este Dios y diga Dios, ya soy pleno, ya no necesito nada. No, hermanos, Él es pleno, Él está completo y nuestros ídolos no lo están. Son débiles, son criaturas y nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Este Dios
está pleno y no necesita que nosotros hagamos algo para que Él quede satisfecho. Nuestro Dios tiene todo porque Él es el dueño de todo. Y es precisamente por eso que nosotros sí lo necesitamos, porque todo viene de Él, todo proviene de Él y todo es para su gloria. Hermanos, nuestros ídolos no tienen el poder de sustentarnos y proveernos de nada. Por eso es vano que los adoremos. Tu trabajo, hermano, no es tuyo, es de Dios. Tus hijos solo son prestados porque son de Dios. Tus bienes no son tuyos porque eres solo un mayordomo. Todo es de Dios. Tus amigos no son tuyos porque Dios los creó. El amor del hombre o el amor de una mujer es pasajero, mas el amor de Dios es eterno porque Él es amor. Entonces, es muy necio de nuestra parte levantar un altar a nuestros ídolos. ¿Sabes por qué? Porque ellos no proveen nada. Todo proviene de Dios. No puedes descansar en tus hijos. No puedes descansar en tu trabajo. Y muchos de nosotros, ¿saben en qué descansamos? En nuestra teología. Son más importantes los libros de teología que la misma palabra de Dios. ¿En dónde estás encontrando tu descanso? ¿Y saben qué es lo que quiere hacer Pablo en este pasaje? Es como cuando tú te levantas a oscuras al baño. Está completamente a oscuras, pero más o menos como es tu casa, tienes una idea de dónde está el baño. Y te levantas al baño y a tientas llegas y haces tus necesidades. Bueno, algo similar Pablo está diciendo en este pasaje. La creación les da una idea de quién la creó. Y aunque no podemos ver a Dios de manera física, sí podemos llegar a conocerlo mediante todo lo que Él ha hecho. Así que no tenemos excusa para buscar a Dios y creer en Él. Este es el argumento que Pablo le presenta a los atenienses. Y ¿saben algo? Los atenienses, antes de que Pablo llegara a predicarles, lo único que tenían para buscar a Dios era la creación. Y la creación era suficiente para que buscaran a Dios. Sin embargo, nosotros no solo tenemos la creación, sino que tenemos a Cristo quien nos muestra a Dios de una forma perfecta. Y si los atenienses no tenían excusa para buscar a Dios, nosotros menos, porque Dios nos ha dado a su Hijo para que le busquemos. Y si los atenienses iban a ser juzgados por no buscar a Dios y hacer de sus ídolos su plenitud, ¿qué nos hace pensar que nosotros no seremos juzgados por rechazar a Cristo por nuestros ídolos? Hermanos, la resurrección de Cristo fue la evidencia de que Dios había designado a su Hijo como el Rey y juez que juzgaría la idolatría. Cuando Cristo resucitó, Dios mostró que todos los ídolos que levantamos en nuestro corazón son dioses falsos, porque ellos no salvan, porque ellos no son un refugio seguro. La resurrección de Cristo destruye a nuestros ídolos, porque es la evidencia de que ellos no son fuertes, poderosos, ni sirven para nada. Solo Cristo. Hermanos, la resurrección de Cristo nos mostró que Él es el Salvador, que Él es el que de Él proceden todas las cosas. La resurrección de Cristo nos muestra que solo en Él tenemos vida eterna, tenemos una herencia que nos está aguardando para el día venidero. Los ídolos no pueden llevarnos allá. Los ídolos son de este mundo, son pasajeros y aquí se van a quedar. Hermanos, es por eso que Cristo es el destructor de nuestros ídolos. Cree en Él y confía en Él.
Y quizás has escuchado tanto el Evangelio, tanto el Evangelio, que la pregunta sería, ¿has entregado tu alma a este mensaje? Alguien dijo la otra vez algo, en nuestra iglesia reformada hay tantos problemas con el Evangelio, que no tienen un problema con la teología del Evangelio, lo entienden, lo recitan. El problema es que no entregan sus almas a ese mensaje. Hermanos, Cristo es el destructor de los ídolos. Cristo, mediante su resurrección, demostró que a Él solo y a Él debemos adorar. Así que si hay alguien aquí que ha estado atrapado por durante toda su vida y no puede salir de sus ídolos, quiero darte una buena noticia. Cristo es el destructor de ellos. Ven a Él, confía en Él, cree en Él. Hermanos, si queremos salir de la idolatría, necesitamos entregar nuestros corazones a Cristo. Cristo es el destructor de la idolatría. Por eso necesitamos tener una comprensión bíblica de quién es Dios y nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y solo en Él encontramos plenitud. De hecho, Pablo por eso dice en Efesios 3, oro para que ustedes entiendan cuán ancho, cuán alto, cuán grande es el amor de Cristo para que sean plenos. Y ese amor se muestra en la cruz. Cristo es la luz que alumbra nuestro corazón para que identifiquemos nuestros ídolos y derrumbemos sus altares. Cristo es la identidad y la plenitud que nuestro corazón vagabundo busca. Hermano, no te vayas de aquí sin Jesús. Confía en Él. Cree en Él. La pregunta es, ¿te sigue asombrando el Evangelio? ¿Te sigue asombrando como cuando aquella vez te lo predicaron? Y dejé mis versos 32 y 34 para mi conclusión. Miren la conclusión del pasaje. Verso 32. Cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Pero otros dijeron, le escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hermanos, los nombres de los que creyeron están aquí. Los nombres de los que lo rechazaron ni aparecen. Así será en el libro de la vida. Cuando escucharon esto, la conclusión nos dice que hubo 3 implicaciones. Número 1, las que se burlaron. Número 2, las que no tomaron mucho interés, no rechazaron, pero en otras palabras dijeron, ahorita no, joven, gracias. Y la última implicación fueron de aquellos que creyeron. Hermano, la pregunta es, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿En los que se burlan? ¿En los que dicen, ahorita no, joven, gracias? ¿O en los que creen? Para los que no creen, quiero decirles algo. Sus ídolos débiles, el día del juicio, no van a poder hacer nada. Pero para los que creen, quiero decirte que tengas la certeza firme de que cada vez que un ídolo intente apoderarse de tu corazón, Cristo es el destructor de ellos. Confía en Él, persevera en Él. Pero hay mucha diferencia entre los que se burlan y entre los que creen. ¿Saben por qué? Porque la diferencia
de los que se burlan es que sus ídolos son sus gobernantes. Y la diferencia de los que creen es que el Dios cósmico es tu gobernante. No te vayas de aquí sin Cristo. No, confía en Él, porque Él es el destructor de cualquier idolatría. Y quiero terminar con una cita de Tim Keller que dice lo siguiente: el camino que tenemos por delante para salir del desespero consiste en discernir los ídolos de nuestro corazón y de nuestra cultura. Sin embargo, no va a bastar con eso. La única forma que tendremos de liberarnos de la destructora influencia de los dos dioses falsos es regresar al Dios verdadero, el Dios vivo, quien se reveló a sí mismo tanto en el monte Sinaí como en la cruz. Él es el único Señor que, si lo encontramos, nos puede satisfacer realmente. Y si fallamos, nos puede perdonar realmente. Hermanos, porque Cristo es el Dios creador que juzgará la idolatría, tú debes arrepentirte y poner tu esperanza en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no solamente nos enseñas que tú un día juzgarás la idolatría, sino también nos enseñas que tú eres el Rey Jesucristo que acaba con ella. Tenemos una esperanza y esta esperanza es eterna. Así que si hay en medio de nosotros alguien que nunca ha creído en Cristo, que sigue entregado a sus ídolos, yo te pido que hagas una obra en su corazón, que no se vaya de este lugar sin que tú hagas una obra en él, le quites esa ceguera y pueda ver a Cristo y solo idolatre a Cristo en su corazón. Señor, y para aquellos que quizás creemos en ti, que tenemos la certeza de que tú eres nuestro Salvador, ayúdanos cada vez que intenten nuestros ídolos apoderarse de nosotros, a poderlos destruir, meditando y confiando en tu bendito Evangelio. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.